Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 17 del libro del profeta Isaías, los primeros 8 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El pecado desampara las ciudades. El pecado desampara las ciudades. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá, se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas, y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino que la de la desaparecida gloria de Israel, proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día la gloria de Israel se desvanecerá, su robusto cuerpo se irá consumiendo, toda la tierra parecerá un campo de grano. Después de que los segadores han recogido el cereal, estará desolada como los campos del valle de Refaim después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo 2 o 3 quedan en las ramas más altas, 4 o 5 esparcidas aquí y allá entre los restantes, proclama el Señor de Israel. Entonces, por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes delicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Bien, en este mensaje encontramos una profecía directamente sobre Damasco, pero incluye también a Israel, el reino del norte. Recuerde que estos se habían aliado contra el reino del sur en el año 734 a.C. Algunos llegan a hacer del capítulo 18 una predicción por separado contra Etiopía. Pareciera que no se debiera tomar así, porque no contienen las fórmulas profecía sobre que encabezan las demás. También rompe la estructura literaria que depende de los ayes del versículo 17, capítulo 17, y capítulo 18. Estos dos capítulos contienen un solo oráculo o una sola profecía que atañe a Damasco, Israel y en menor grado a Etiopía. La profecía comienza con el anuncio de la destrucción de Siria y de su capital, Damasco, por la invasión de Asiria, que se ensalza enseguida con otra, Jacob, que ha de entenderse aquí por el reino del norte, cuya alianza circunstancial con Siria ya la habíamos notado. La frase, en aquel tiempo, bien que señala, en primer término, la suma flaqueza de Israel bajo los ataques de Asiria, encierra siempre una referencia a la última crisis mundial. Tras la gráfica descripción del residuo de Israel, se enuncia la conversión de la nación, que dejará de mirar a sus ídolos para contemplar a su Hacedor, el Santo de Israel. Esta tercer profecía predice la ruina de Damasco, la ciudad imperio de Siria y de las ciudades que estaban alrededor de ella. A causa de su alianza con Siria, Israel sufrirá una caída similar. Efraín, dice, será despojado de sus defensas, Damasco de su reino, y los sobrevivientes sirios de su gloria. Damasco fue destruida por los ejércitos asirios en el año 732 a.C. y Samaria 10 años más tarde.
Las tropas de Tiglat-Pileser III arrasaron con Damasco y sus contornos en el año 732 a.C., cumpliendo así esta profecía sobre esta ciudad. Esta sección se divide en dos partes que tienen que ver con el qué del versículo 4 al 9 y el por qué del versículo 10 al 11 que veremos el día de mañana. El qué del 4 al 9, la frase en aquel tiempo, en aquel día, marca tres eventos: el juicio sobre Israel. Después de destruir a Damasco, los sirios siguieron su marcha hacia el norte, hacia el occidente, capturando una gran parte del reino del norte. Su arrepentimiento, versículos 7 y 8, que nos servirán un poco más tarde para hacer la conclusión. Parece que la invasión a Siria hizo que algunos de los israelitas entraran en razón y se convirtieran de sus malos caminos, pero ya era demasiado tarde. En el tiempo de su juicio, Israel será desgraciada y flaca, será desnudada como los campos segados. En el valle de Refaim solo quedará un pequeño remanente. Hay estas dos ciudades entonces en esta profecía: Damasco e Israel del norte. Sin duda pertenece a los primeros días de Isaías, cuando Siria e Israel del norte estaban en estrecha alianza y sus reinos aún intactos. Un breve párrafo le dice a Damasco su destino, pero es Israel el que carga con el peso de la reprensión, como asimismo con la indignidad de ser contado entre los paganos, siendo que esta profecía aparece entre los de ellos. Damasco era la capital de Siria. Siria junto con Efraín serían completamente destruidas por haber atacado Judá y Jerusalén. Así, el pecado desampara las ciudades. Es extraño que los grandes conquistadores se enorgullezcan de ser enemigos de la humanidad, pero es mejor que la manada descanse ahí a que en ella se alberguen algunos que están en abierta rebelión contra Dios y la santidad. Las fortalezas de Israel, el reino de las 10 tribus, serán llevadas a la ruina. Los que participan en pecado son justamente hechos partícipes en la ruina. La gente, por sus pecados, habían madurado para la destrucción y su gloria fue rápidamente cortada y quitada por el enemigo, como el trigo es arrancado del campo por el agricultor. La misericordia está reservada en medio del juicio para un remanente, pero muy pocos serán un remanente santo. Los pocos salvados despertaron para regresar a Dios. Ellos reconocerían su mano en todos los sucesos. Ellos le darán la gloria de vida a su nombre. Guiarnos a esto es digno de la providencia, porque Él es nuestro hacedor y somos obra de su gracia, porque Él es el Santo de Israel. Ellos dejarán de mirar a sus ídolos, criaturas de su propia fantasía. Tenemos razón para considerar provechosas las aflicciones que nos separan de nuestros pecados. El Dios de nuestra salvación es la roca de nuestra fortaleza. Nuestro olvido y desconsideración de Él están en el fondo de todo pecado. Las plantas agradables y los brotes de un suelo extranjero son expresiones de adoración extraña e idólatra y de las costumbres viles relacionadas con ello. Se empleará diligencia para fomentar el crecimiento de estos retoños extraños, pero todo en vano. Vemos que el mal y el peligro del pecado y sus consecuencias son ciertas sobre las naciones que se han alzado contra Dios. Esta es la cuarta profecía sobre Damasco, aquí en el capítulo 17 y en el capítulo 18 sobre Etiopía. Ahora el Señor dirige la atención de Isaías hacia el norte, hacia Damasco, la capital de Aram, actualmente Siria. Pero el juicio no es exclusivamente para los arameos, sino también incluye a Israel o Efraín, que se habían convertido en enemigos de Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. En esta profecía vemos que el juicio divino comienza con Damasco al norte y se extiende hacia el sur para incluir a Israel.
Al estudiar los próximos capítulos, veremos que el juicio es tan amenazante que Etiopía, una nación africana vecina situada muy al sur, más allá de Egipto, envió embajadores a Jerusalén con la esperanza de que ésta pudiera detener el avance de la destrucción. A esos embajadores es el profeta que les ofrece una palabra de consuelo y los manda de regreso a casa con la seguridad de que Jehová controla todos estos sucesos. El capítulo que ahora examinamos mira por lo pronto hacia el norte. Los asirios tomaron Damasco en el año 732 a.C., pero seguimos sabiendo de Damasco en nuestro mundo actual. La ciudad nunca fue destruida por completo, pero sí cayó de la prominente posición que ostentaba en el mundo antiguo. Cuando las fuerzas del rey asirio Tiglat-Pileser tomaron la ciudad, deportaron a sus habitantes y le dieron muerte al rey arameo que la gobernaba. El castigo que comenzó con Damasco se extendió hacia el sur. Es muy probable que las ciudades de Aroer al sur de Damasco y al este del Jordán fueran enclaves o estos lugares donde se asentaban los arameos, lo cual ayudó a que la campaña asiria se desplazara hacia el sur y finalmente amenazaran a Israel y a Samaria. En el año 722 a.C., 10 años después de la caída de Damasco, Samaria fue subyugada e Israel fue hecho cautivo. Al avanzar, los asirios vencían toda oposición y de cada nación derrotada deportaban a lo más selecto de la población a distintas partes de su imperio. Tal parecía que nadie era capaz de resistirles. Las cosas eran como la describió Isaías: los segadores cosechando lo mejor y dejando atrás unos pocos. Precisamente antes de la sujeción de Samaria ocurrió un interesante acontecimiento. Ezequías, rey de Judá, envió mensajeros al pueblo de Israel invitándolos a volverse al Señor y a celebrar la Pascua en Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. La mayoría del pueblo del reino del norte se burló de la invitación y ridiculizó a los emisarios, pero algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Versículo 11. En los días finales, antes de que las fuerzas asirias ejecutaran el juicio de Dios mismo había preparado preparado para Israel, una vez más el Señor demostró su amor. Algunos, enfrentándose a tiempos difíciles, mirarán a su Hacedor, sus ojos, contemplarán al Santo de Israel. Eso todavía ocurre en nuestros días. Cuando la tragedia nos golpea, algunos se arrepienten al comprender que es imposible escapar por ellos mismos del juicio de Dios, ante el cual nada se puede hacer. Incluso las ideas religiosas de que dependieron se evaporan ante el castigo. Únicamente el Salvador perdura, y a Él se vuelven los arrepentidos. Sin embargo, la reacción más frecuente ante el juicio de Dios es continuar obstinados en la incredulidad. El impío persiste en su rebeldía y se queja diciendo: ¿cómo puede Dios hacerme esto? Nunca podría creer en el Dios que hace cosas tan terribles y malvadas. El incrédulo no logra entender la invitación divina que está implícita en el problema. Así fue y así será siempre. Recordemos que la misión de Isaías fue la de anunciar el juicio de Dios y también hablar maravillosas palabras de consuelo. Pero Dios usó esas palabras para endurecer el corazón de su pueblo incrédulo y rebelde. Según las palabras de Dios, la misión de Isaías era sencilla: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Isaías 6, versículo 10. Esta profecía presenta la condenación de la alianza siro-efraimita.
presenta los resultados inevitables de una alianza basada en el rechazo práctico del Dios verdadero y la adopción de idolatrías extrañas. La fecha es anterior a la conquista asiria de Damasco, probablemente alrededor del año 735 antes de Cristo. Los versículos hablan sobre Damasco, una ciudad que se enorgullecía, una ciudad que era poderosa, que había subyugado a todas las naciones alrededor de ella, y era tiempo de juicio sobre esta nación. Viene la carga de Damasco, la carga de la copa de la maldición para que la beba Damasco. Y como las 10 tribus israelitas del norte se hallaron confederadas con Siria, había de esperar compartir esta copa de Damasco. Damasco mismo, la capital de Siria, iba a ser destruida, sus casas serían incendiadas, sus muros, sus puertas, sus fortificaciones han de ser demolidos, sus habitantes serían deportados. Toda su gloria, todo su orgullo, toda su vanagloria fue humillada, fue desmenuzada, hecha nada. De esta forma, a Damasco le es quitado ser ciudad. Las ciudades del país serán abandonadas por sus habitantes, de forma que lo que estaba destinado a ser morada de seres humanos serán para los ganados, y no habrá quien los espante. Quizá también los fortines de Israel dejarán de existir. Versículo 3. Los sirios eran los que llevaban la voz cantante en la confederación contra Judá, y por tanto habían de sufrir los primeros el castigo, un castigo más severo. Ahora le toca a Israel ser debilitado y enflaquecido. Versículo 4. También se dejará de existir el baluarte de Efraín, y el reino de Damasco y el remanente de Siria serán como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de las huestes. Quedarán en una condición tan vil y despreciable como la de Israel. ¿Cómo quedará la gloria, es decir, el poder y la riqueza de Israel? Débil y flaca, sin poder y sin riqueza. Israel murió de consunción gradual hasta quedarse en la piel y los huesos como un rebusco de espigas. Versículo 5. Pues la mayor parte de la cosecha se la habrá llevado el asirio. Al hacer un paréntesis en medio del juicio, el profeta habla de un puñado de misericordia, pues habrá un remanente que escapará de la ruina general del reino de las 10 tribus. Los mansos de la tierra quedaron escondidos en el día de la ira del Señor, y sus vidas quedaron a salvo por su retirada a la tierra de Judá. Serán solo un pequeño resto, sellado para ser preservado. Versículo 6. Rebuscos como cuando sacuden el olivo. La masa del pueblo había de ser deportados, sacudidos por la vara de Asiria, pero quedarán 2 o 3 olivas en las ramas de la punta, fuera del alcance de los que sacuden el olivo. Eso es todo. Será un santo resto, pues se habrán arrepentido de sus pecados, se habrán abandonado sus ídolos, volviéndose a su Dios, el Santo de Israel. Mirarán hacia su Hacedor, al Dios que hizo de ellos un pueblo y una nación. Reconocerán su mano aflictiva y curativa en todos los acontecimientos concernientes a ellos, y se someterán voluntariamente a esa mano. Mirarán desde sus ídolos, obra de sus manos, al Dios de quienes ellos son obra, de lo que veneró su fantasía, al Dios que ha de ser adorado en su realidad. Así que la profecía pareciera dura, pareciera que la intención es destruir, pero vemos que Dios aún pone atención en estos detalles y llama a un remanente, da la oportunidad de que aquellas ciudades se arrepientan. Lo que vemos que plasma aquí Isaías
fue un debilitamiento del orgullo, fue el abatimiento de los ejércitos, del poderío, el impacto que había tenido estos acontecimientos en la población de Judá y hasta Etiopía. Y estas profecías se iban a cumplir exactamente tal como Dios había dicho. Si tratamos esta sección como un material auténticamente profético, es decir, si no la consideramos narrativa histórica en estilo profético, tenemos que fijar su fecha, después de la caída de Damasco y Samaria. Así, esta porción histórica nos demuestra el poder de Dios y que todas las cosas Dios las ha determinado en una fecha y en un momento muy específico. Vendría también la oportunidad de arrepentirse, pero la nación siria sería cegada de su pueblo, ¿sí? No serían más que fantasmas o sombras. ¿En qué condición quedarían estas personas para compararles con sombras o con fantasmas? Pero quedarían estos rebuscos, este remanente, como cuando pasa la segadora en los campos de maíz, muchas veces la maquinaria, por la misma forma en que va cortando el maíz, a veces algunas de estas mazorcas que contienen el maíz quedan enterradas. Y ese resto, dice, será recuperado. Tal vez estos rebuscos, aunque sean un remanente mínimo, habrían de ser que Dios recogiera este remanente, que nunca estuvieron completamente perdidos. Estaban en esta nación, pero este remanente permanecía fiel. Este remanente fue rescatado. Esta profecía contra Aram está dirigida a su capital Damasco. Israel es mencionado porque los reyes de Israel y Aram habían conspirado contra Judá en un esfuerzo para derrotar a Acaz. Más profecías acerca de Damasco las encontramos en el libro del profeta Amós, Jeremías 49, Zacarías capítulo 9. La profecía anticipada de la derrota de Aram por Asiria fue en el año 734 a.C., como hemos dicho. Damasco, en la historia del mundo, es una de las ciudades más antiguas habitada continuamente, y es mencionada en relación con Abraham en Génesis 14 y Génesis 15. Toda esta profecía podemos mirarla desde la perspectiva de este remanente. Se da a entender que solo unos pocos sobrevivientes formarán el remanente de Israel. Es decir, ya no habrá más rescate para aquellos que se decidan regresar o volver sus ojos a Dios. El socorro está en la fortaleza. El socorro no está en la ciudad fortificada. El socorro está en Dios. Se quedará este remanente que reconocerán en Dios a quien pueden acudir. Los segadores, dice, golpeaban el tronco con un palo para que cayera el fruto del árbol del olivo. Cuando algunos pequeños aceitunas se quedan en el árbol, algunos frutos, de acuerdo con la ley, estos pequeños frutos que quedaban eran para los pobres. El cuadro de los pocos frutos que quedaban después de la cosecha representaba a los pocos habitantes que quedarían en la tierra después del destierro. Y este despojo tal vez es el que Dios recogería. Los símbolos en esta sección son muy importantes. Los símbolos de Acera eran imágenes de esta diosa cananea y consorte femenino de Baal,
Quizás la reina Jezabel llevó la adoración de Acera al reino del norte. El culto alentaba prácticas sexuales inmorales y atraía a mucha gente. La Biblia condena la adoración de los símbolos de Acera en Éxodo capítulo 35, Deuteronomio capítulo 12, y el rey Manasés fue condenado por colocar una imagen de ella en el templo. Segundo libro de Reyes capítulo 21. A diferencia de los dioses paganos, Dios no trata de atraer a grandes multitudes, sino que busca el mayor bienestar para todas las personas. Seamos nosotros también entendidos en esta sección, en esta porción que hemos leído hoy en esta mañana. Hay un castigo para las ciudades por su maldad. Hay un castigo para las naciones cuando incrementan su maldad. Él, Dios, un día cortará su maldad, extirpará esas ciudades de la faz de la tierra. Solamente aquellos que regresen su vista hacia Dios, que regresen sus pensamientos, que dirijan sus pasos hacia Dios, serán rescatados. No hay nada que pueda darnos tanta seguridad como Dios. Así que nosotros también busquemos de Dios, estemos dispuestos a buscarle todos los días, estemos dispuestos a regresar nuestra vista al Creador, volver nuestros ojos al Santo Padre. Ya no busquemos ayuda de ídolos, no depositemos nuestra confianza en nadie más que en Dios. No rindamos culto a falsos ídolos. Nunca nos inclinemos hacia nadie más que no sea a Dios, ni rindamos culto, ofrenda o oraciones a ningún otro ser que no sea Dios. Estemos dispuestos a hacerlo. Y no solamente nosotros, comuniquemos esta gran bendición que recibimos cuando volvemos nuestra vista a Dios. Estemos dispuestos y estemos seguros que Dios siempre atenderá a nuestra oración. Dios siempre atenderá a nuestros ruegos. Si estamos dispuestos a seguirle, Dios está dispuesto a escucharnos. Seamos dóciles, seamos entendidos, pero sobre todo estemos dispuestos a buscar al verdadero Dios creador, al verdadero Dios que sustenta, que rescata, que nos ama y que está dispuesto a cuidarnos. Oremos para que esto sea una realidad de nuestra vida. Oremos para que más integrantes de nuestra familia también estén dispuestos a seguirle. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias Padre por tus bendiciones. Gracias Padre porque en todo tiempo, Señor, nos muestras tu cuidado y en todo tiempo eres bueno para con nosotros. Permite, Padre, Señor, que en este tiempo de grandes sacudidas, en este tiempo de gran incertidumbre, Señor, nosotros podamos mantenernos firmes en la fe que hemos depositado en ti, Padre bendito. Afirma nuestra fe. Permítenos ser también baluarte, Señor, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, dar testimonio en nuestras ciudades, Padre. Permite que tu evangelio, Señor, siga llegando al corazón, a la mente de la gente, Señor, que está extraviada y que reconozcan en ti, Padre, el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en la mente y en los corazones, incluso del malvado, del despiadado, Señor, de aquel hombre, mujer, de aquel niño, de aquel anciano, Señor, que está envuelto en maldad, en oscuridad, Señor, que tú le muestres la luz y que ellos decidan, Señor, buscarte. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y misericordia, Señor. Todo clamamos a ti, todo lo pedimos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Lo dejamos en tus manos, Padre, y esperamos que tú concedas según tu santa voluntad.
Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.